que sí viven de sus derechos? ¿Creen que no tienen derechos? ¿Creen que se vulneran sus derechos? ¿Qué pasa con los derechos humanos? Pues tenemos varios derechos, ¿no? Desde los civiles, los políticos y los derechos de la mujer. Ok, tenemos varios derechos, ok. Y dentro de estos varios derechos tenemos a los derechos humanos, pero ¿qué son los derechos humanos? Que todos somos iguales. Que todos somos iguales, perfecto. Debemos tratar por igual a todo el mundo y no hacer menos a nadie. Ok, esa es una de las partes de los derechos humanos. Integrar a todo el mundo, integrarlo a la sociedad. Integrar a todo el mundo a la sociedad, perfecto. Ya no me falta, ¿verdad? No. Ok, les voy a contar. Los derechos humanos. Va a ser breve porque tenemos muy poco tiempo. Entonces lo voy un poquito rápido. Aquí nos pidieron que de favor diéramos un tema de derechos de las mujeres, ¿no? Pero hay que saber de dónde vienen los derechos de las mujeres, porque a veces nos confundimos en, ya todo es en contra de los hombres, y los hombres ahorita ya no tienen derechos. El punto básico es de que en México, aunque no hay guerra, existe mucha violencia. Y no es violencia de género porque la violencia no tiene género. La violencia hay entre hombres y mujeres, entre mujeres y mujeres, entre hombres y hombres, de mujeres a hombres, de hombres a mujeres y entre iguales. Hay una violencia en la cual es ¿de qué? De género. ¿Y qué es el género? Es un constructo social que nos afecta a todos y que todos constituimos. En este caso tenemos ejemplos como qué es la belleza. ¿Cuál va a ser nuestro constructo social de qué es la belleza? ¿No? Pero también tenemos algo y una violencia que es la violencia interna, que también nos acata. O sea, nosotros nos violentamos de manera interna, de manera intrapersonal. Entonces vivimos bajo el régimen de mucha violencia. Hablar de violencia en contra de la mujer es comprender, así como decíamos, cuando queremos estudiar a lo mejor otra lengua, tenemos que comprender por qué para entender. Entonces, cuando vamos a hacer eso, nos vamos a dar cuenta de que va a existir un poco de empatía. Porque a lo mejor nosotros no hemos vivido la lucha de nuestros derechos, porque los derechos humanos son luchas continuas a través de la historia. Entonces vamos a iniciar. Los derechos humanos básicamente empiezan a iniciar ahí como por el año 500 con un señor que se llama Ciro el Grande, el cual era un emperador, el cual deja libre a su pueblo y pues bueno, en su pueblo les dice que son libres y que pueden profesar cualquier tipo de religión. Esto es algo muy novedoso, ¿no? Para esos tiempos. ¿Por qué? Porque si estabas con la gente adecuada, con la gente correcta, tenías ciertos privilegios. Si no estabas con la persona adecuada, no tenías privilegios en absoluto, ¿no? Entonces todo esto se empezó a expandir por todo el mundo. Posteriormente nos damos cuenta que existe un personaje que se llama Napoleón. ¿Todos conocen a Napoleón? ¿Han escuchado hablar de Napoleón? Bueno, este personaje sí quería hacer. Conquistar a todos. Conquistar el mundo, ¿no? Y entonces de repente toda Europa no quiere ser conquistada. Pero aquí también hay una paradoja. Europa no quiere ser conquistada, pero Europa sí viene y conquista, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta que siempre va a ser en una lucha de poder, ¿no? En una lucha de poder. Entonces lo detienen en Europa. Después, ¿qué pasa? Primera Guerra Mundial, después Segunda Guerra Mundial, existe otro personaje que también quiere conquistar el mundo, que se llama Hitler, ¿no? Pasa ahí un genocidio, el cual extermina 3/4 partes de la población judía, y a partir de este momento se crean las Naciones Unidas. ¿Alguien ha escuchado hablar de las Naciones Unidas? ¿No? Bueno, son organismos internacionales. En 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se crean las Naciones Unidas, en las cuales muchos países están de acuerdo a que ya no pasen ese tipo de hechos, y entonces se comprometen a vigilar de manera legal que
qué es lo que hace el Estado, cómo lo hace y cómo lo conforma, ¿no? Adelante, permiso. Adelante, ¿van a pasar? Sí. Acá hay otro lugar. Adelante, bienvenido. Pásense, pues. Y entonces, en estas Naciones Unidas, México se inscribe y entra a formar parte de las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas se hace una carta magna. En esta carta se determina que hay 30 derechos fundamentales y se les da el nombre de derechos humanos. ¿Vale? Hasta ahí pensamos que ya tenemos derechos, ¿no? Entonces, en esta carta de las Naciones Unidas solamente hay países que conforman, aunque podamos decir que los derechos humanos son universales, solamente son a estos países que conforman o que están unidos en lo que es la ONU, ¿no? Vimos que acabamos de vivir un mundial donde en un país fue criticado. ¿Por qué? Porque no existían los mismos derechos. Obviamente pues, son países que no están inscritos. Entonces, pues, vamos a decir que son universales, hay países en donde es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque existen leyes y reglamentos. Ahora, los derechos humanos no me los pueden quitar. Nadie me los puede quitar. Desde que yo nazco, tengo derechos humanos. Los derechos humanos, yo no se los puedo ceder a otra persona. Tampoco se los puedo ceder, ¿no? Y todos los derechos humanos son transversales. Quiere decir que uno depende de otro. Y así, los principales son 30 y de ahí se derivan muchos más, ¿no? Y siempre vamos a estar al pie de la lucha. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en México con los derechos humanos? ¿Cómo inician los derechos humanos en México? Para los que se acaban de integrar, estamos hablando de qué son los derechos humanos. Para que nos vayan agarrando. ¿Qué pasa en México? ¿Cómo inician los derechos humanos? Pues parte de ellos de las leyes, ¿no? Parte de ellos en las leyes, perfecto. Sí, parte de ellos se van a plasmar en leyes y justamente lo vamos a ver en nuestro tema del derecho de las mujeres y la no violencia. Pero, ¿cómo inician de manera histórica? ¿Alguien sabe? ¿Cómo creen? Por la Segunda Guerra Mundial. Vámonos más atrás todavía. Desde la conquista, ¿no? Desde la conquista. ¿Cuándo inició? ¿En qué año? ¿Cuándo? 1492. ¿Y cuándo llega? Aquí. Ajá. En 1519. Sí. En 1519 ya inicia todo esto, ¿no? Ahora, ahí, si eras español, ¿qué pasaba? Gozabas de privilegios. Ahora existía un cierto tipo de población la cual se había combinado, ¿no? Entonces les decían mestizos, criollos, pero ellos los veían como si fueran personas de segunda clase, ¿no? Entonces, ¿tenían los mismos derechos? No tenían los derechos. Y luego habían personas mucho más abajo. ¿Quiénes eran? Los indígenas, ¿no? Ahora, ¿se les llama indígenas? ¿Son personas indígenas? No, sería dependiendo de su origen jerárquico, sería ya sea mayas. ¿Ok? Son personas originarias. Etnias, ¿no? ¿Por qué? Porque anteriormente nos llamaban indios, porque querían ir a las Indias. Después se moduló el lenguaje y se les llamaron indígenas. Pero en sí son personas originarias, las cuales estaban aquí. ¿Tenían derechos? En ese momento no tenían derechos. Ahora, ¿qué pasa? Algo muy importante que vamos a ir abordando. ¿Qué pasa con las personas originarias?
¿Qué pasa con respecto a sus derechos? Ajá. Pues siguen siendo limitados, ¿no? Pero ¿por qué? Desde la conquista. ¿Por qué desde la conquista? No, o sea, desde la conquista, ¿cómo vemos sus derechos? Pues es que nunca tuvieron derechos. Nunca tuvieron derechos. Okay. Hay unos derechos que se llaman de pueblos y barrios originarios, los cuales se pelean porque estas personas no tienen las mismas cosmovisión, ¿no? En el cual se les tiene que respetar, porque tal vez la medicina tradicional para ellos es muy diferente a la medicina que nosotros llevamos, ¿no? Y a los usos y costumbres. El problema es de que, ¿qué pasa? Que siempre las personas originarias son muy ricas en territorio. Entonces a veces se quiere anexar ese tipo de territorio o conquistar, que volvemos a lo mismo. Son luchas de poder, son luchas de poderes que se tienen que dar. Entonces en ese momento las personas originarias eran esclavos. Las personas que van a empezar a luchar por la revolución son las personas mestizas, criollas, ¿no? Que eran como de segunda clase, las cuales sentían que no tenían derechos, ¿no? Y los únicos que tenían ciertos privilegios, bueno, que tenían privilegios eran las personas españolas. Entonces, en 1810, ¿cuántos años pasaron? De 1519 a 1810. ¿Cuántos? Como 290 y algo, casi 300, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué escucho? Entonces, en estos 300 años, ¿cómo creen que se sintieron estas personas? O sea, las personas originarias no tenían derecho a la educación, no tenían derecho a ser respetados, ¿no? Eran cosificados. ¿Alguien sabe qué es la palabra cosificar? ¿No? Que te ponen, ¿sí? Sí, que pues son igual que una cosa, que son peor que los animales, que los animales silvestres. Te comparan con un objeto, ¿no? Asimilan tu valor como si fuera un objeto, algo del cual van a sacar una ganancia. Eso es cosificación. Las personas eran cosificadas, ¿no? Jornadas, ¿no? Trabajas como mula. O sea, tenemos ahí un tipo de lenguaje también muy agresivo. Pero bueno, ¿cómo se sintieron? ¿Tenían derechos? Entonces, en 1810 se crea algo que se llama el bando. ¿Alguien conoce algo que se llama el bando? Un documento. Este documento lo que hacía es que decía que en México se tenía que erradicar la discriminación. Perdón, en México se tenía que erradicar la esclavitud. Es el bando, ¿no? Bueno, ahí se lo llevan de tarea. Posteriormente de ello se crea lo que serían los sentimientos de la nación. ¿Han escuchado hablar de los sentimientos de la nación? ¿Sí? ¿Qué han escuchado hablar de los sentimientos de la nación? Porque siempre escuchamos por el 15 de septiembre, los sentimientos de la nación. Bueno, son las bases sólidas de nuestra constitución política, las cuales dicen que tenemos que ser hombres libres. Ahora, después de, en 1800, ¿cuál es la segunda constitución política? 1800, ¿qué? 57. ¿Ok? Y después, ¿cuál le sigue? 1917. Y bueno, en estas nos congregamos de que también somos personas bidimensionales. ¿Qué quiere decir? Que tenemos derechos pro personal, o sea, yo tengo mis derechos, pero también tengo derechos en algún momento si quiero formar un colectivo. Entonces eso es bidimensional. Puedo pertenecer a un grupo, pero también tengo mis propios derechos, ¿no? Y hasta aquí decía que solamente los hombres gozaban de derechos, todos los hombres éramos libres, ¿no? En este ejercicio hemos dejado muchísimas personas afuera que tampoco hemos visualizado. Uno de ellos era
personas afrodescendientes. ¿Sí saben qué es una persona afrodescendiente? ¿Sí? ¿Todos sabemos? ¿Qué es una persona afrodescendiente? Vienen de gente negra. Gente negra. Personas como de África. Ok. Perfecto. Que tienen familiares. Ok. Ojo también con nuestro lenguaje, ¿no? Afrodescendientes. Ahora, ¿tenemos personas afrodescendientes en México? ¿Sí? Ok. ¿Sabían que tuvimos un presidente afrodescendiente? ¿No? ¿No saben? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien conoce a Vicente Guerrero? Pero era de, ¿Dónde? era de aquí en Morena. Él era una persona afrodescendiente. Era una persona afromexicana. Es que Pero no es quiere que- decir que afrodescendiente sea con respecto al color. Ajá, es lo que Es quería una decir. situación consanguínea, o sea, Ajá. simplemente tenía No, familia. y sí tenía rasgos. El problema es de que muchas veces cuando lo veíamos en bibliografías o monografías, ¿qué pasaba? Lo ponían con sus patillas muy largas, lo ponían un poco más blanco. ¿Por qué? Porque venimos de esa zona de conquista, ¿no? El problema es de que yo aquí todo lo que les diga, en verdad, si están interesados, también ayúdenme a ustedes a desarrollarlo y a buscarlo, porque no siempre es toda la verdad. En algún momento nos maquillaban eso. Existió un batallón que se llamaba Batallón de Pardos, los cuales se congregó en la Revolución Mexicana y era conformado por puras personas afrodescendientes. Entonces, esos batallones nunca los visualizamos. ¿Y qué pasa? Hasta 1917 no se había nombrado a las mujeres. ¿O sí? Ahora, ¿qué pasa en México con respecto a las mujeres? Que es el tema del día de hoy. En 1910 se congrega el primer congreso feminista en Yucatán. ¿Saben por qué? ¿No? O sea, ¿por qué las mujeres ahora van a luchar por sus derechos? Porque no tenían ningún derecho. ¿Sabían que hasta 1923, imagínense, 1923, una mujer podía comprar algo de manera legal? Anteriormente a ello, la mujer no podía comprar algo. Algo me refiero a un terreno. No podían tener una posesión legal. Entonces, ¿qué pasaba? Si querían comprar algo y si ellas tenían su propio dinero, lo tenían que hacer por medio de un tercero. ¿Y ese tercero quién era? Un hombre. Y eran sus hermanos, su esposo, sus hijos. Y si ellos querían, fácilmente podían despojarlo. Entonces, hasta 1923, de 1519 a 1923, ¿cuántos años? O sea, ¿y se imaginan? Y no habían derechos para las mujeres. Y todavía no seguimos, porque hasta 1953, ¿qué pasa en México respecto a las mujeres? ¿Cómo? Pues es apenas cuando se crean los principales derechos. Solamente... Ajá. Tienen derecho al voto. Tienen derecho al voto. En 1953, gracias compañeros. En 1953 tienen el derecho al voto. Y en los encabezados, en verdad, véanlo, búsquenlo, ¿no? En cualquier plataforma decía, las viejas pueden votar con signos de expresión. Entonces, pareciera que es un lenguaje muy antiguo, pero es un lenguaje que todavía seguimos utilizando, que seguimos viendo, ¿no? Es un lenguaje agresivo. Y ya íbamos en 1953. Ahora, allá por 1990 y algo, a 2003, 2006, hablando de la erradicación
de la violencia en contra de las mujeres, no había leyes para ellas. ¿Cuántos años habían pasado? 60. ¿Cuántos? 60 años más o menos. No, y verlo desde 1519. 1960. 380. No, Casi 500. desde 1500 hasta 2006 y 500. Sí. ¿Nos damos cuenta? Casi 500 años. Y entonces, ¿qué creen? Que de repente empezamos a escuchar mucho una palabra que se llama feminicidio. ¿Han escuchado hablar? Sí, en las noticias. Parecía que estuviera de moda, ¿no? Feminicidio por aquí, feminicidio por allá. ¿Saben de dónde sale esa palabra? Pues se supone que un feminicidio es actuado o se lleva a cabo por una persona, hombre, que odia a las mujeres y se encarga de matar a mujeres. Un feminicidio. Ok. ¿Eso entendemos todos por feminicidio? No. Es un homicidio a una persona del sexo femenino solo por ser mujer, no por venganza o otra cosa así, por el hecho de ser mujer. Es lo que yo entiendo. ¿Qué? ¿El sexo es femenino? ¿Sí? ¿Qué dice en su INE? ¿Alguien que me enseñe su INE? ¿Qué dice en su credencial? Femenino, ¿no? Sexo femenino. Género, ¿no? Femenino. ¿M? Mujer. Entonces, ¿de qué es? Mujer. Ojo ahí. Realmente este tema es muy complicado y aborda mucho. ¿Se acuerdan que les dije que todos los derechos son transversales? Una cosa es el sexo y otra cosa es el género. Cuando hablamos de feminismo, de femenino y masculino, estamos hablando del género. Cuando hablamos del sexo, pues tiene que ser hombre, mujer. En un tema un poco más científico, podremos decir machos o hembras. ¿No? Entonces, hay que empezar a distinguir esto. ¿Por qué? Porque nos vamos a empezar a meter en estos temas también, conforme a la violencia del género. Pero bueno, ¿han escuchado hablar de un tema que se llama campo algodonero? ¿No? Nadie. Es como, es parecido al de las minas. El de las minas. Explíquenos. Bueno, lo que pasa es que hay movimientos en contra de las minas por los abusos que generan los dueños de las minas, de las constructoras. Ok. No, campo algodonero no es por trabajo. Ah, ok. ¿Alguien ha escuchado hablar de campo algodonero? ¿No? Ok. Les voy a pedir así de favor, que en YouTube, que es gratuito para todos, busquemos algún documental que hable de campo algodonero. Cualquier documental que hable de campo algodonero. Que se lo den de tarea, que cuando tengan un minuto, lo puedan ver. Hay unos que duran 14 minutos, hay unos que duran 1 hora, pero que lo puedan ver, porque si no entendemos esto, no vamos a entender cómo es que se crea una ley, cómo es que trabajan los derechos humanos, cómo es que los órganos internacionales, por medio de una recomendación, a México le piden hacer leyes a favor de las mujeres, ¿no? Y por qué de repente llega esta palabra a permear todo Latinoamérica, que se llama feminicidio. Les voy a contar. Campo algodonero inicia en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es una ciudad en la cual hubo mucha migración de los hombres, ¿no? Para trabajar, porque es una ciudad fronteriza. En esa ciudad, por lo regular, el 70% de los habitantes son mujeres. O sea, ya tenemos una connotación, ¿no? La mayoría de habitantes son mujeres. De repente en esa ciudad, por ser zona fronteriza, empiezan a haber mucha
delincuencia, y toda esta delincuencia se le empieza a dañar al narcotráfico, ¿no? Pues ya tenemos otra connotación. En campo algodonero, ¿qué pasa? Que de repente empiezan a desaparecer niñas, mujeres, entre la edad de los 16 a los 21 años, y ahí en Ciudad Juárez. Entonces, de repente empiezan a aparecer los cuerpos justamente en los campos que anteriormente eran algodoneros, en los campos baldíos. ¿Qué pasa? Que de repente las mamás, los familiares iban con el Ministerio Público y decían, oye, ¿qué crees que mi hija no aparece? Es muy raro porque ella siempre tiene la costumbre de indicarme en dónde está, cómo salió, todo, pero no ha aparecido. Y entonces el Ministerio Público lo que hacía, una cosa es nuestra moral como personas servidoras públicas, porque también estamos regidos ante leyes, y otra cosa es nuestra ética, ¿no? Entonces, cuando eres una persona servidora pública como yo, tienes que actuar con ética, no con moralidades. Pero aquí los jueces lo que hacían, o el Ministerio Público, era que decían, casos que vienen documentados, pues de seguro está con el novio, o está en la edad, ya aparecerá después de 2. Entonces no existían protocolos de actuación para buscar a estas personas, ¿no? Entonces ahí está el fallo, el primer fallo. ¿Han escuchado? ¿Ustedes han ido a alguna manifestación, alguna huelga? ¿Sí? ¿Han escuchado esta palabra de el Estado fallido? ¿No? ¿O a qué se refiere el Estado fallido? ¿Que siguen fallando? Que siguen fallando, ¿ok? Que no están garantizando, ¿no? No están garantizando, en este caso, la seguridad, ¿no? Entonces, después aparece la chica, y cuando aparece esta persona ya muerta en el campo, el Estado, todo, hablo del Estado, del conjunto de actores, personas servidoras públicas que son representantes del Estado, y a las instituciones. El Estado, en este caso el Ministerio Público, dice, pues seguro estaba metida en narco, por eso le pasó eso. O seguramente, ¿qué tenía que hacer a altas horas de la noche? Transitando. O porque se vestía de esa manera. Cuando el Estado tiene que garantizar la seguridad, y nosotros nos podemos vestir como queramos, deberíamos de transitar a las horas que queramos y tener una seguridad, ¿no? Entonces, ahí el Estado está fallando. Y así se hacen miles y miles de fallos del Estado. Hasta que las familias llegan a organismos internacionales, los cuales visualizan a México. Y a México le piden, por medio de una recomendación, ¿alguien vio lo del Repsamen últimamente? Que la jefa de gobierno tuvo que salir a dar disculpas públicas por medio de una recomendación. ¿Nadie se enteró? Sí. Hace como un mes, ¿no? Ahí en la Alameda del Sur. Bueno, aquí al Estado también se le pidió que algún representante del Estado diera, reconociera que falló, ¿no? De manera pública. Que se garantizara y que hubiera una reparación del daño, ¿no? Reparación del daño puede ser económico, ¿no? Y aparte de ello, que se garantizara la seguridad. Y es donde se forma este término. ¿Alguien tiene internet? Que nos diga qué es feminicidio. Sí. Se crea este término que es feminicidio por medio de esa recomendación. Y en México se empiezan a crear leyes
erradicando la violencia en contra de las mujeres. Por el simple hecho de ser mujer se les estigmatiza. Aquí vamos a pasar a algo que se llamaba, ¿se acuerdan? Sexo y género. Hay algo que se llama carga de género. Carga de género es que por el hecho de ser mujer, a ti te tocan ciertos quehaceres. Y por el hecho de ser hombre, a ti te acatan otros quehaceres. Y todos vivimos violencia, en algún momento. El punto es empezar a erradicarlo. Pero bueno, alguien Dice que asesinato de una mujer por el hecho de ser. es ser mujer, ¿no? Es simplemente por el hecho de ser mujer. No es que las odiemos, no es que es por el simple hecho de ser mujer. Y que por el simple hecho de ser mujer, cuando vean Campo Algodonero se van a dar cuenta, ¿no? La estigmatización de que ni siquiera era el narco. O sea, pudo haber sido su novio, pero se la cataron a otra parte. Pudo haber sido otra persona. Y también ahí hubo una detención muy importante en donde detienen a la persona, al parecer la torturan para que se declare como culpable, y cuando él hace su declaración pública, al siguiente día aparece otra persona muerta, a los siguientes 3 días aparece otra, y así sigue, ¿no? Y ahí también nos damos cuenta que el Estado no está haciendo sus funciones, ¿no? Y muchas veces la Comisión de Derechos Humanos o las comisiones de derechos humanos tienen esa estigmatización, que nosotros sacamos a las personas de la cárcel, cuando no. Nosotros únicamente velamos la actuación del Estado, lo que hace el Estado. De forma jurídica no podemos entrar. Eso lo determinará el juez, pero nosotros vamos a ver cuál es el actor. En este caso hay detenciones arbitrarias, las cuales no se tendrían que hacer. Ahora hasta aquí. Una violación a derechos humanos es si mi vecino me golpea. Sí, porque de alguna forma se estaría sí, como agraviando físicamente. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguien que crea que no? ¿Sí? ¿Todos creemos que sí? No, porque los derechos, ahorita estaba viendo que los derechos humanos es como tener derecho a profesar una religión, a vivir, o sea, son otro tipo de derechos. Ya si alguien te agravia, ese es otro tipo de asunto legal, ¿no? Sí, pero también tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. ¿Ok? ¿Alguien más? Vamos a ir desmenuzando para ir entendiendo. Si mi vecino viene y me agrede, no es una violación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque ¿quién regula nuestro comportamiento? La misma persona. La Constitución. No. ¿Ok? Entonces, aquí hay leyes y reglamentos. Hay dos instituciones que nos dictan cómo nos tenemos que comportar. Una es, si mi vecino me agrede únicamente verbalmente, tengo que ir con el juez cívico, donde hay reglamentos. Si una persona está orinando en la calle, ¿con quién vamos? Sí. Cívico, ¿no? Okay. Si estoy con bebidas alcohólicas en la calle, ¿a dónde me van a llevar? Juez cívico, porque son reglamentos. Cuando son leyes, ¿a dónde vamos? Eso quiere decir que si mi vecino, aparte de que me agredió verbalmente, ya me está agrediendo físicamente, y mis agresiones van a tardar más de 15 días en recuperarse, tengo que ir con el Ministerio Público. El Ministerio Público se encarga de leyes. Entonces, Ministerio Público y juez cívico. Pero ¿qué pasa? Sí tenemos el derecho a vivir sin violencia, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora? Ya nos dimos cuenta que eso no es una violación a derechos humanos. Pero ¿qué pasa? Como en Campos de Algodón, donde si voy con el Ministerio Público y por mi color de piel, porque soy mujer,
porque no se le antoja al servidor público, obstaculiza, impide el proceso legal, ¿eso ya es una violación a derechos humanos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí queda claro? Entonces, únicamente las violaciones de derechos humanos son del Estado hacia las personas. Y para que exista una violación a derechos humanos, tiene que existir una persona peticionaria, un derecho violado y alguna institución que tenga a su cargo salvaguardar ese derecho. ¿Vale? Un ejemplo así totalmente. Hay un caso en las noticias que ahorita ya se apagó, pero se llama Julissa, así que no sé si lo escucharon hablar. ¿Sí? ¿No? Ok. Julissa es una persona que en su sexo es mujer. Vamos a imaginar, ¿no? Son 4 cosas. Sexo, Julissa es mujer. En su género, Julissa es transgénero. ¿Alguien sabe qué es transgénero? Sí, ¿qué es? Que se convierte. ¿Que se operó? No. Bueno, que quiere ir de un sexo a convertirse a otro. Tampoco. No, es cuando tú no te sientes capaz, bueno, no estás de acuerdo en tu sexo, pero, o sea, y tienes preferencias de género, justamente. Por ejemplo, me refiero a que yo, por ejemplo, nací mujer, pero quisiera cambiarme a, no sé, sin género, por ejemplo, ¿no? O sea, que se ha dado como mucho de moda ahora. Decides no tener algún género en específico, Bueno. no tener alguna preferencia sexual o cosas así. Que no, son muy diferentes. Por eso les digo que estos talleres son mucho más largos. ¿Alguien más? Bueno, como más o menos yo tengo una hay que poner un ejemplo. Yo me siento identificado como mujer, más sin en cambio físicamente desde nacido soy hombre. También yo siento que sería de alguna forma como abarcaría expresiones, No. vestimentas, ¿no? No. No. Se los voy a explicar muy rápido. Perdón, dijiste transexual, ¿verdad? No, transgénero. Ah, transgénero. ¿Qué es? Ah, no, es que estaba preguntando porque justo tengo esa duda de. Ok. Es súper rápido, no lo vamos a ver. Una cosa es sexo y otra cosa es género. Para hablar de violencia de género tenemos que saber qué es género, ¿no? Sexo. ¿Qué es el sexo? Hombre o mujer. Hay algo que se llama sistema binario. ¿Qué es un sistema binario? Ceros y unos. Pero más que ceros y unos es que solo existen dos opciones. Es la única. Muchas veces vivimos en un sistema binario, ¿no? Y creemos que todo se debe de comprender bajo un esquema de un sistema binario, pero no es así. ¿Qué es el género? Primero, ¿qué es el sexo? El sexo son características biológicas que me constituyen como persona. Por eso en su credencial nosotros tenemos algo que se llama derecho a la identidad. Nuestro derecho a la identidad está en nuestro CURP. En nuestro CURP están nuestros datos jurídicos y nuestros datos biométricos. En nuestro CURP nos dice si somos hombre o si somos mujer, ¿no? ¿Cuándo nacemos? ¿Dónde nacemos? ¿A qué hora nacimos? Todo eso nos lo dice nuestro CURP. Ese es nuestro derecho de tener una identificación o una identidad, ¿no? Ahora, ¿qué nos distingue los hombres de las mujeres? Biológicamente.
El sexo. Bueno, la parte genital. La parte genital, ¿ok? Muchas veces no se dicen aparatos reproductores, pero eso también puede generar una discriminación para las personas que no se pueden reproducir. Entonces se pueden decir gónadas, se pueden decir genitales, pero bueno, los hombres que tenemos, pene, las mujeres, ok. Aparte de ello, ¿qué otra cosa de manera biológica nos distingue? El vello. El vello, no, todos tenemos vello. No, pero no todas las mujeres tienen barba. No. ¿Por qué? Genéticamente, sí es Ahorita te posible. voy a decir por qué. También algún tipo de seña física, ya sea tipo de busto o No. algo por el estilo. No. ¿Cómo? que las mujeres podemos tener. Que las mujeres pueden tener hijos. Sí, biológicamente tal vez sí, pero no todas las mujeres pueden tener hijos, porque justamente hablábamos de esto, de que los aparatos reproductores no todos se pueden reproducir. Entonces, Pero si la mujer es la única que puede reproducir. pero hay otras cosas más importantes. En serio, hay que pensarlo. El comportamiento. No, El sentimiento de Tampoco. cómo, con lo que tú te identificas. no. Perdonen por ser tan marcado, pero si no vamos a divagar mucho. Hay algo que se llama genoma. ¿Han escuchado hablar de esta palabra, genoma? ¿No? Ok, que son los genes que tenemos. De repente por los años 90 nos dimos cuenta, hubo alguien con mucha lana y dijo, quiero saber de dónde vengo. Y entonces se dieron cuenta que todos venimos de ahí. Y entonces, que no existen razas, sino que el 99% somos iguales. El 1% que nos hace diferente es dónde vivimos o dónde nos desarrollamos. Y de ahí van cambiando nuestras características fisiológicas para adaptarnos a un medio ambiente. Eso es lo que nos distingue tanto de color de piel, de todo lo que, de los rasgos de la nariz, de cómo son nuestras funciones, de nuestros ojos. Básicamente todos somos iguales, no existen razas. Pero cuando descubrimos el genoma, descubrimos que los hombres tenían un genoma XX y las mujeres XY, o al revés. ¿Ok? Entonces aquí somos hombres y aquí somos mujeres. Eso biológicamente es muy importante que entendamos, ¿no? Eso es lo que nos va a constituir de manera biológica. Ahora, hay otra cosa. Hay una cosa que se llama hormona. ¿Qué tipo de hormonas tienen las mujeres? Progesterona. ¿Y los hombres? Testosterona. Ahora, si yo voy a ser una persona, ojo, trans, sexual, ¿qué quiere decir? Que voy a hacer una intervención biológica a mi cuerpo. Entonces voy, aparte de llevar un proceso psicológico, voy a llevar un proceso hormonal para definir mi cuerpo. Por eso tú que me decías que era el vello, no, porque esto va muy ligado a procesos hormonales. La forma del cuerpo va muy ligado a procesos hormonales. Entonces, ojo aquí. Pero yo estoy hablando que Julissa es una persona transgénero. No quiere decir que todas las personas que no se identifican con su género quieren cambiar quieren transformar su cuerpo. Desde ahí estamos mal. No todas las personas, y estigmatizamos que sí, que si no nos sentimos a gusto con nuestros géneros, tenemos que transitar totalmente. Y no. O sea, hay personas que sí quieren ser transexuales y hay personas que únicamente quieren ser transgénero. Ahora, ¿qué es el género? Femenino y masculino. Pero ¿quién nos dice qué es femenino y qué es masculino? Es una construcción social. Perfecto.
Un aplauso a la compañera. El género es un constructo social, ¿no? Entonces, este constructo social lo hacemos todos nosotros y le damos importancia. Por eso, desde que yo estaba en la panza de mi mamá, se hizo un ritual que se llama baby shower. Y entonces trataban de adivinar mi sexo. ¿Pero qué creen? Que dependiendo de lo que creyeran, me empezaron a comprar cosas. ¿Qué cosas empiezan a comprar? ¿Qué cosas compramos si es niño o niña? Ropita azul. Si es niño, ¿qué compramos? Azul. ¿Qué más le compramos? Carros. ¿Qué más? Pelotas. ¿Qué más? Muñecos de sexo masculino. Muñecos masculinos. Pantalones. ¿Qué más? Gorras, ok. Ahora, si son niñas, ¿qué compramos? Muñecas. ¿Por qué muñecas? Para enseñar a cuidar. Ojo. ¿Qué más? Sus nenucos. Cocinitas, nenucos, vestidos. Ok. Y aquí vamos. ¿Mande? Trastes, ok. Y entonces, dentro de esto, antes de nacer, ya me están dando una carga de género que me están educando de cuáles van a ser mis funciones dentro de mi entorno social y cómo tengo que adaptarme a ellas. Entonces ya me están empezando a hacer o a enseñar a los cuidados de la casa, los cuidados de los enfermos, los cuidados de los hijos. Todo eso es una carga de género. ¿Y qué decía la palabra feminicidio? Es violencia solamente por ser mujer. Esto es violencia de género. Pero no es una violencia de género que yo la haga a ustedes por ser mujer. Es una violencia que estamos haciendo todos bajo un constructo social de una niña que va a nacer, que ya le estamos dando una carga asignada de cuál debe de ser su tarea. Pero ¿qué pasa con los hombres? Aquí también existe otro tipo de violencia que no visualizamos. Una, nosotros nos aventamos todo lo recreativo en la infancia. ¿Por qué? Todo lo que dijiste. Lo recreativo. O sea, las niñas cuando tienen 3, 4, 5 años, lo que sea, les tocan los quehaceres. Los niños que salgan a jugar. ¿Pero por qué? Porque posteriormente los educamos como papás a que el hombre es responsable de la familia, es el que lleva el sustento. Somos los proveedores, ¿no? Y alguien también allá dijo de nuestro carácter. No. Podríamos tener los mismos caracteres. El problema es que a nosotros se nos impide hablar de sentimientos. Y entonces no nos entendemos. Porque como hombres no se nos permite expresar. Y dirán, esto ya está muy pasado de moda, esto ya no pasa en la sociedad, pero lo seguimos replicando. Lo seguimos replicando inconscientemente. Un ejemplo internacional. Will Smith le da una bofetada ahí al host de los Oscars el año pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque ofendió a su esposa. ¿Estuvo bien? No. Pues no. ¿Por qué no estuvo bien? Porque actuaron igual. Porque actuaron igual. Primero es violencia. ¿Qué más? Lo que comentaba ahorita el ingeniero, que a nosotros como hombres nos generalizan o nos educan que debemos de proteger a la familia, a la esposa, a los hijos. Y obviamente, bueno, creo que todos vimos ese detallito, obviamente hubo agresión verbal hacia la esposa y posteriormente, recíproco a eso, hubo una agresión física hacia el que, bueno, decía los chistes, ¿no? El presentador. Entonces, creo que hubo situaciones en ambas partes, pero nuestro raciocinio, podemos decirlo así, nos dice que debemos actuar de una manera para proteger a nuestra pareja, bueno, nuestra familia, ¿no? Al fin de cuentas, hoy en día, ahorita estoy en unos cursos
a este tipo sobre la igualdad de género y ya se mencionó que debemos de ser, debe de haber equidad, debe de haber igualdad. Ahí en esta ocasión, pues Will Smith, muchos le aplaudieron, otros no, pero aunado, si queremos cambiar ese detalle, pudo haber manejado la situación de otra manera, ¿no? Anteriormente, en los años 20, en los años Carranza, como lo decimos, igual todos le hubiesen aplaudido porque así se manejaba el género, perdón. Sí, está bien. Mira, te voy a hacer una pausa. ¿No? Aplaudo mucho, ¿por qué? Porque habló ya de algo muy importante. El género es por generación también. Todas las generaciones van a ser diferentes y todos vamos a hacer el constructo social de manera diferente, ¿no? Pero, ojo, hablando de Will Smith, hay algo muy importante que nadie visualiza. Es que, una, es violencia. Dos, lo último para la violencia es la violencia física, ¿no? Tres, todos hablamos de Will Smith, pero ¿quién fue la ofendida? Ella. Entonces, aquí ya entra algo más importante. Que Es la voz y voto. ¿Cómo? La voz y voto de la mujer de Will Smith. O sea, digámoslo, ya que no se pudo. Pero más que voz y voto, es que seguimos percibiendo a las mujeres como objetos de cuidado. Actuó por ella. Exacto. Son objetos de cuidado. Entonces, ella fácilmente se podía haber parado, retirado del evento, se hubiera podido haber parado, pronunciado, para mí es una grosería, me tengo que ir, en vez de que Will Smith fuera. Y aunque no lo crean, esto es con base a, uno, estructuras sociales, ¿no? Porque muchas veces podemos venir de un patriarcado o de un matriarcado. Entonces, también aquí son luchas y choques culturales, porque yo vengo de un matriarcado, ¿no? Y puede ser que mi novia venga de un patriarcado. Entonces, a mí me educaron que las mujeres son, dependen de ellas mismas, son poderosas, que no es necesario que yo las esté defendiendo, y que no son un ente de cuidado, X, ¿no? Y más. Entonces yo voy con mi novia, vamos de la mano, y de repente llega alguien a faltarle el respeto. Y entonces, pues yo lo ignoro. Entonces mi novia me dice que ella viene de un patriarcado. Me dice, oye, ¿no escuchas? Y le digo, sí, pero pues X, ¿no? Y entonces ella me exige, y no vas a actuar, no vas a hacer algo. Porque a ella le educaron así. Y a mí me educaron de diferente manera. Entonces, obviamente, esa relación estamos destinados, si no hablamos, al fracaso. Sí, justamente pasa eso, ¿no? O sea, hay mucha división con respecto a lo de Will Smith porque, obvio, si llegara a pasar y de repente pues el esposo no te defiende, la misma sociedad es, ay, no, pero ves, que es súper mala onda, no la defendió, qué poco hombre, y desde ahí entramos a una violencia de género también en contra del hombre. Es que la violencia, se lo repito, hablar de violencia no implica un género. La violencia es violencia. O sea, aquí hay que desestigmatizarnos, sacarnos de la cabeza. En un artículo que leía es que las nuevas personas analfabetas no van a ser las personas que no sepan leer ni escribir, porque todos tenemos acceso ya al conocimiento, ¿no? Van a ser las personas que no nos sepamos reconstruir. Entonces ya hay que quitarnos eso. ¿Por qué? Porque esto no es solamente hacia las mujeres, también es hacia los hombres. Pero entender que la violencia no tiene género y que el género es un constructo social que marca la sociedad. Todos hacemos, y el género no es lo mismo aquí que en Villacuapa, que allá arriba en los pueblos, que en Guadalajara, que en otras partes del mundo. Es nuestro constructo social, ¿no? Entonces, esto es género, esto es la violencia que vivimos todos. Entonces, no solamente la podemos recargar en hombres ni en mujeres, porque los dos estamos viendo violencia. Ahora, ¿qué pasa?
Yo les preguntaba a los compañeros, ¿ustedes cómo se sienten estudiando esta carrera o visualizando esta carrera? ¿Por qué? Porque obviamente pueden llegar a ser estigmatizados. Así como una mujer puede llegar a ser estigmatizada por estar estudiando ingeniería. O mecánica. Exacto. Entonces, el problema es ese, empezar primero nosotros como sociedad y como personas a destejer eso. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es de que seamos personas íntegras y felices. Ahora, ¿qué pasa? Otro tipo de violencia. Yo llevo a mi novia guapa a mi casa, ¿no? Y me dicen, sí, hijo, con esa casa, te mira que está bien bonita, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero yo no tengo nada con ella en conjunto. Solamente salgo con ella porque está muy guapa, ¿no? Y porque le quiero dar gusto a mi familia. Pero ¿qué pasa si llego con la persona que me encanta, que tengo todo para salir adelante, que tiene mucha fortaleza como persona, que la admiro como persona, que me hace ser mejor persona, pero yo a mi casa me dicen, no, hijo, está muy fea. Tienes que mejorar la familia. En verdad, parece de risa, pero en verdad que este tipo de violencia constructa, visualizando lo que es género dentro de nuestro núcleo familiar, se da. Y de repente de ahí tomamos acciones las cuales no nos permiten ser felices y desarrollarnos como personas. Y entonces, aquí solamente es como la natita de nuestro vaso de leche. Porque aquí abajo está gustos y preferencias. Y aquí también está expresión de género. Que son cosas muy diferentes y que cada una es diferente. Pero que tenemos que conocer. Entonces, lo que decía, no todas las personas transgénero quieren saltar a ser personas transexuales. Ser una persona transexual ya es una intervención de mi cuerpo. Ahora, volviendo al tema, una persona transgénero solamente es una persona que no se identifica con su género. ¿Qué quiere decir? Que si soy hombre, probablemente me guste el rosa, probablemente me guste... Más bien si eres mujer. No, sí. Si soy hombre, tal vez me guste el rosa. Y no por ser transgénero tengo que ser gay. Hay que quitarnos eso. Por eso les digo que este taller es muy enriquecedor, porque nos vamos a quitar muchas cosas de estigmatización. Solamente que no me gusta lo que es de mi género, que es que yo tenga que usar carritos, que yo tenga que ser el proveedor, a lo mejor me van a gustar las muñecas, a lo mejor, pero eso no va ligado a esto, a mi gusto, a mi preferencia. Entonces, si ella, regresando al caso, es transgénero, ¿cómo se viste si es mujer? Especialmente hablando del caso que estábamos por desarrollar, que se llama, ¿cómo le dije que se llamaba? Julissa. Julissa, es transgénero, ¿cómo es? Le puede gustar el azul, hacer mecánica y escalar montañas y... Escalar montañas a todos nos gusta. Bueno, pero en cuanto a, deportes extremos, rudos, No, también. ¿no? Cabello corto. Bueno, Cabello corto. coincido un poquito con él. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo tema. Es un tema muy complejo y muy bonito, por el cual se puede debatir gustos, diferencias. Justo por eso soy porque a lo como... mejor, o sea, generacionalmente, o ante la sociedad, una chica está catalogada de que no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Por ejemplo, en otro secati daba clases de mecánica de motos. Llegó una alumna, llegó una chica y como todo, a ver, mira, la situación va a ser esto, va a ser otro. Si sientes que me sobrepaso en alguna palabra, me puedes decir, aquí la situación es que esta chica, o sea, al punto es de que me sorprendió porque hacía cosas de las que a veces nosotros como hombres dices, es que te explico y no entiendes. Aunado a eso, a la mecánica que es para hombres. Había cosas que sí necesitaba de nuestra ayuda por la fuerza, en aflojar un tornillo, una tuerca, etc. Pero esta chica hoy en día es de Michoacán, sabe soldar, y no cosas pequeñas, estructuras,
sabe mecánica de carros, mecánica de motos. Es una chica que terminaba toda mugrosa y no por eso deja de ser una chica, es una chica muy guapa. Es que mire compañero, perdón que sea tan tajante, no es que quiera ser grosero y les diga no y así, es que el tiempo es muy corto. Correcto. Pero miren, al final de cuentas todos somos personas. Te sorprende. Todos somos personas. El problema es de que no nos damos la oportunidad de desarrollarnos. Entonces, no hay que diferenciar que porque eres mujer haces bien las cosas de hombre. No, todos somos personas. Hay hombres que también van a ser muy buenos haciendo cosas, desarrollándose, pero al final de cuentas todos somos personas. Entonces tampoco hay que caer en esa estigmatización, porque también es como minimizar y desarrollar otras cosas, otras conductas. Hay también, en lo que dice el compañero profesor, hay hombres que son muy de poca fuerza y hay mujeres que somos de mucha fuerza. Yo creo que ahí no tiene nada que ver que tú seas de mecánica y que no tengas fuerza y que no puedas hacer. No es por su género. Les digo, exacto, no es por su género, justamente es eso, no es por su género. Si Julissa es transgénero, lo que quiere decir es que Julissa va a utilizar el cabello corto en una expresión de género. A Julissa le van a gustar las cosas de su género, ¿no? Contrario. Exacto, entonces hasta ahí. Entonces nos podemos imaginar a Julissa, ¿sí? ¿Sí no las podemos imaginar? Anteriormente, ¿cómo se le podría haber llamado a Julissa? Machorra. Machorra, exactamente, pero es una persona transgénero, pero despectivamente se le llamaría machorra. A ustedes que usan pantalones que vivieran en los años 60, serían machorras, pero el género ha permeado y se ha modificado. Yo tengo una duda con respecto a lo que tocaste de la pareja. Entonces, Julissa, que es transgénero, puede ser una mujer en cuanto a su sexo, que le gustan las cosas de hombre, pero puede mantener una relación con un hombre. Sí, ya logramos, Karen. Pero lo más importante es de que, exacto, el punto de después darles este taller es de estigmatizar, ¿no? Pero aquí Julissa, en este caso, pues bueno, es transgénero. Pero aquí Julissa, justamente, Julissa es lesbiana. ¿Qué quiere decir esto? De sus preferencias sexuales. Exacto, sus preferencias sexuales. Hay otras personas que son transgéneros que no son lesbianas. Hay otras personas que son transgéneros y que pueden ser asexuales. Hay otras personas que son transgéneros y también pueden ser bisexuales, ¿no? Julissa dice que es lesbiana. Pero aparte de ello, en su expresión de género, que es otra cosa muy distinta, Julissa trabaja de albañil, ¿no? ¿Pero qué creen? Que Julissa tiene 2 hijos y acaba de tener una hija. Entonces va a tenerla y de repente la trabajadora social del DIF, viendo toda la constitución de Julissa, le retira a sus hijos. Sí, solo porque Julissa se constituye así. ¿Qué es esto? ¿Una violación a derechos humanos? Sí. ¿Por qué? Por discriminación. ¿Por qué? Porque el Estado la está haciendo. Julissa es la persona peticionaria, ¿no? El DIF, ¿qué le está haciendo? Discriminando por su constitución. Esto también es violencia. Y por decir, nada más como pregunta, ahí no entra la cuestión psicológica también. Digo, porque supongo que para el DIF quitar a los niños de Julissa, supone que los niños de alguna forma correrían algún riesgo o algún tema. Miren, eso yo se los voy a dejar para que lo busquen y busquen caso Julissa DIF Yucatán. Ustedes busquen. Pero lo que quiero aquí es que vean y visualicen. Ya le entendimos un poquito qué es la diversidad.
que a esto se le va a llamar sistema no binario, cuando lo veamos, y hay que verlo completo. Que ya lo sabemos, pero el punto es de que vayamos desconstruyendo nuestra mente y ver que la violencia no tiene género, ¿no? O sea, eso es lo importante. Pero que el género es un constructo social que aquí sí está o juega mucho peso en contra de las mujeres. Porque ahora, ¿qué queremos? Que las mujeres trabajen y sean iguales a nosotros, pero que aparte sigan con sus mismos roles de género, que es, entonces la carga, ¿qué pasa? Se aumenta, es doble. ¿Y por qué? Porque son mujeres, ¿no? Y entonces de aquí se van a derivar otras temáticas que son nuevas masculinidades, de cómo hay que hablar y referirnos. ¿Por qué? Porque, digamos, miren, nuestra casa es como nuestra cabeza, nuestras ideas. Todos debemos de tener salud mental, ¿no? Y esa salud mental también es cómo nos desarrollamos. Pero yo por lo menos si en mi casa veo que los platos están sucios, no voy a esperar que llegue mi pareja y lo haga. Sino que yo me paro y lo hago. ¿Por qué? Porque me compete, porque es un espacio. En esta escuela funciona de la misma manera. Yo no voy a venir a tirar basura a esta escuela, ni voy a venir a dejar sucio, porque es parte de mi espacio vital, ¿no? Y me compete. No solamente le compete a la persona que trabaja aquí con el mantenimiento de, sino que también a mí me compete, porque es un espacio que estoy habitando. Entonces, ahí es cuando tenemos que empezar a generar nuevas formas de ver la vida y nuevas formas que nos complementen, sin que solo por el hecho de ser mujer tengas esa obligación que tu género te lo dice, ¿no? Anteriormente, ¿qué pasaba? Aquí en gustos y preferencias. Cuando yo iba a la escuela primaria, me enseñaron los aparatos reproductivos, ¿no? Digamos que eso era una vagina. Y ya me enseñaban, esta es la parte de tal, esta es la parte de tal, y esta es la parte de tal. Pero nunca me enseñaron dónde estaba el clítoris. Me parece meme. Pero ¿saben por qué? No, simplemente porque pensaban que las mujeres solamente estaban a disfrutar. Ellas solamente tenían que ser reproductivos, no sexuales. Y entonces también cuando aquí te das cuenta que eres heterosexual y dices, no, a mí no me pasa esto, yo soy totalmente una persona heterosexual, no sabemos diferenciar entre lo sexual, lo erótico y ¿qué otra cosa? Pornográfico. No. ¿Tú por qué estás con una persona? Placentero. Ah, por sentimientos, por amor. Por sentimientos afectivos. Afectivo. Y entonces cuando eres heterosexual, también no nos damos cuenta de esto, de que nosotros buscamos a una persona tanto por lo sexual, por lo erótico o por lo afectivo. Y cuando eres una persona lesbiana o gay, muchas veces estás por lo sexual, por lo erótico o por lo afectivo. Y hay veces que únicamente estás por lo afectivo. Y entonces, ahí es cuando entramos a un mundo donde tenemos que entender que no todo es igual para todos, que no todos sentimos lo mismo, que no todos nos realizamos de la misma manera, que no todos podemos entender. Muchos somos muy visuales, yo soy muy visual, ¿no? A mí no me gusta traer aquí láminas y así. Una, porque a mí me pidieron que los cursos los diera en donde fuera. Fuera en la calle, podría dar un curso. Pero no me gusta porque siento que es muy aburrido estarles leyendo. Fíjense que la Constitución. Para mí, con que el día de hoy se lleven, ¿qué es una violación a derechos humanos?
y sepan distinguirlas, me doy por bien servido. El último punto que vamos a tocar es ¿qué es el derecho humano? Pero eso es muy fácil. ¿Por qué? Porque podemos googlear ¿qué es el derecho humano? Alguien que me ayude a googlear ¿qué es el derecho humano? Y en cuanto lo googleen, nos vamos a dar cuenta que hay una palabra súper práctica, súper sencilla que se llama dignidad humana. Esta palabra de dignidad humana se la van a llevar de tarea, porque también todos lo vamos a entender. Pero la dignidad humana es el eje fundamental de los derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué es el derecho humano? Son el conjunto de derechos, perdón. No, ustedes. Son el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad y se definen como intrínsecos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género humano. ¿Qué? Entonces, ¿quién entendió? Porque luego es muy rebuscado, entonces por eso cada quien tiene que hacer su propio. Pero los derechos humanos son las mínimas garantías que nos tiene que proporcionar en este momento el Estado para el disfrute, bajo cualquier condición, ¿no? Y que tengamos dignidad. Entonces, después de aquí vienen temas como personas con discapacidad. Alguien si tiene en casa a alguna persona que tenga una discapacidad me va a entender. Mi mamá ahorita está en silla de ruedas y es súper difícil transitar. La ciudad no está hecha para las personas con discapacidad. Los edificios que son muy viejos no están hechos ni diseñados para personas con discapacidad. Se tienen que rediseñar. Bueno, inclusive, por ejemplo, nosotros mismos cuando diseñamos nuestra propia casa, Exacto. no visualizamos en un futuro que pudiera haber un accidente, que a lo mejor con la edad tenemos ciertas capacidades que sí nos limitan conforme van pasando los años y subir una silla de ruedas en escaleras y escaleras no. Exacto, y entonces tenemos que hacer adecuaciones y eso también pasa el Estado tiene que hacer adecuaciones que son medidas de nivelación y hay que empezarlas a entender. Después de esto, pues ya nos dimos cuenta que las personas adultas mayores también van a tener problemáticas en el goce y en el disfrute, que las mujeres por el simple hecho de ser mujer no tenían leyes, ¿no? Y tenemos temáticas y que por ello también, les digo, hacemos visualizaciones incorrectas, que no, las mujeres ya tienen todo, porque ahorita todo es a favor de las mujeres, ¿no? ¿Y cuántos comentarios así escuchamos? ¿Pero qué creen? Que no es eso, o sea, son nuevas leyes. Les voy a poner un ejemplo. Hay algo que se llama discriminación positiva, pero esto está pasando no en México, sino en cualquier parte. En Europa estaba leyendo que pasa de la siguiente manera, les voy a contar cómo. En Europa, ya que vimos todo esto, en Europa, para jubilarte debes de tener 65, 68 años, digamos, si eres hombre. Si eres mujer, hasta los 58. Tienen un año de diferencia. Y entonces esto sí es un decreto. Pero hay lagunas en las leyes, que después bajo el ejercicio nos vamos dando cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Si eres hombre, debes de tener 68. Si eres mujer, debes de tener 58. Entonces, viendo estas lagunas y viendo las leyes, aquí en las leyes dicen que aplica para mujeres, para personas transexuales, para personas transgénero, ¿no? Porque una persona transvesti es otra cosa también. Entonces, de repente aquí los hombres empezaron a constituirse como personas transgénero. Sí, no. ¿Para qué? Pues Para jubilarse a los 58. Exacto. ¿Cómo que no hay igualdad? Sí hay igualdad, pero el problema es ese. Ahora, aquí es un fallo de las reglas y de las leyes. Yo les voy a explicar el que yo viví de manera personal, porque así lo tenemos que entender. Yo trabajé en una empresa que de repente me dijeron, ¿todos son pamboleros? Sí, todos somos pamboleros. Vamos a hacer
un torneo de fútbol. Pero el mínimo requisito es que, bueno, las reglas son las siguientes. Tienen que ser un equipo de 6 personas, en las cuales deben de invitar a 2 mujeres, como mínimo reglamento para que ustedes puedan jugar. Entonces, nosotros, de manera atrabancada, agarrábamos a 2 compañeras y las metíamos a jugar. Y de repente las lastimamos, ya no querían jugar, las forzábamos a jugar. Y eso pareciera que fuera una inclusión, y era una inclusión totalmente falsa, ¿no? Entonces, ¿por qué aquí no? En el reglamento se hizo todas las personas que quieran participar, puedan participar, y nos hubiéramos constituido de cualquier manera, porque en sí habían compañeras que jugaban muy bien fútbol, que les gustaba muy bien fútbol y que jugaban hasta mejor que cualquier otro hombre. Pero eso no les quita ser mujer o ser hombre, o sea, es que ellas desarrollan esas habilidades. Pero de igual manera todos somos personas. Entonces aquí la ley hubiera sido todas las personas que quieran jugar fútbol. Pero aún no lo entendemos, aún no lo podemos desarrollar. Y de manera legal es esto. No es porque no exista la igualdad lo tenemos que hacer nosotros. Los derechos humanos todavía siguen en pie de lucha. No hemos terminado porque así como se dan cuenta, todavía como de manera estructural, de manera social tenemos muchos fallos. Siempre hay que ganar esos fallos. Hay que ir haciendo adecuaciones, hay que ir viendo. ¿Por qué? Porque hoy de manera legal, si eres hombre, tienes mínimas probabilidades al ser mujer que tiene mayor cuando estás pidiendo una patria protestante, ¿no? Y así pueda ser el mejor papá del mundo, por el simple hecho de ser hombre, no vas a poder obtener la guardia y custodia de tu hijo. Y eso no quiere decir, ay, pobrecitos los hombres, sino que las leyes se tienen que adecuar también. Y entonces hay que ya empezarnos a visualizar como un par. Esto se le llama igualdad sustantiva, que es otro tema. Pero el punto es que no puedo hablar con ustedes de manera honesta de qué es la violencia de la mujer sin ver antes todo esto. Porque si no, yo solamente les daría un tema para venir y hacer relleno, ¿no? Así de, ay, la ley tal y tal y tal, y a ustedes no les va a importar. Yo prefiero por lo menos ver, que ustedes sepan qué son los derechos humanos, que entiendan qué es una violación de derechos humanos, y que empecemos a abrir nuestro panorama de que no somos iguales todos. Y que si nos constituimos como personas en el ejercicio, respetando las leyes y los reglamentos, estamos bien. Y que tenemos que respetar a las personas como se desarrollan. Porque tienen derechos. Y fundamental es que somos personas. No somos hombres y mujeres. No somos hombres, mujeres y personas intersexuales, que también después veremos. No somos hombres y mujeres y personas transexuales. Todos somos personas. Y entonces, de repente, si ustedes se meten en estos temas, se van a dar cuenta que hay personas que están recluidas por el simple hecho de que son personas transgénero y cayeron al reclusorio, y en el reclusorio se dieron cuenta de que pueden desarrollarse como personas porque no las señalan, porque no las ven mal, hablando en el caso de las mujeres, porque pueden tener una pareja libremente dentro del reclusorio y prefieren estar en el reclusorio que estar en un entorno social fuera de él, porque se sienten pertenecidas ahí, identificadas ahí. Y ahí estamos hablando de que hay más violencia para las personas aquí afuera que en un reclusorio. Entonces, yo les pediría de favor,
que vean campo algodonero y que ustedes empiecen a crear y a vivir los derechos humanos, ¿vale? Hasta aquí, ¿cómo se siente? ¿Qué es lo que sienten? Perdonen por ser tan tajante, pero a veces esos temas sí se prestan como para hacer política, se prestan para vagar un poco, pero ese no es mi objetivo. Nunca va a ser mi objetivo. ¿Se acuerdan que hablamos de moralidad y de ética? Exacto. Entonces, ese nunca va a ser mi objetivo. Entonces, por eso soy un poco tajante. ¿Cómo se sienten? ¿Alguien que me quiera expresar algo? ¿Que me quiera retroalimentar? Ya acabamos. Pues yo en lo personal, digo, a mí este tema del género y todo lo que tocamos el día de hoy, me interesa mucho porque lo viví precisamente con un amigo. Sé que las personas que no pueden expresarse como quisieran, sufren y pues de alguna forma está mal, ¿no? Solamente porque la sociedad lo diga así. Pero también entiendo que dentro de todos estos temas hay mucha desigualdad, mucha violencia hacia el propio género, tanto masculino como femenino, y de unos contra otros, porque precisamente no tenemos ni las bases, ni las leyes, ni, o sea, creo que apenas estamos en el proceso para poder llegar a un común acuerdo como sociedad. Entonces sé que, o entiendo que esto todavía va a tardar, que sí se está avanzando, pero que todavía está pues en pañales, porque realmente así es como lo percibo yo. Y pues de lo que se trata es de que seamos personas felices. Entonces, pues creo que hay que irlo pues aceptando y modificando, como dices, las leyes, que el mismo Estado pues le dé la importancia que necesitan estos temas, porque sí, la gente llega a sufrir mucho por no poder expresarse, y nosotros también por llegar a tener algún tipo de violencia contra ellos, sin saberlo a veces, porque hay veces que no quieres, o que quieres tratarlos de la mejor forma, pero como tú dices, hay que cuidar muchas palabras, porque ellos, al estar muy empapados de estos temas, una O o una letra masculina o femenina ya les está afectando, ¿no? Entonces, que también a las personas que no estamos informadas, pues también nos revuelve muchísimo, porque pues, no sabemos. Lo más importante es, todos somos personas. Todos somos personas. ¿Cómo nos tenemos que llamar? Todos somos personas. Cuando decimos personas, englobamos a todos. Hombres, mujeres, niños, adultos, todos somos personas, ¿no? Posteriormente, sí existen terminologías las cuales a mí no me gustan manejar. ¿Por qué? Porque quiero que eso sea. Pero sí hay que empezar a diferenciar en algún momento, como en el caso del sexo. Entonces no podemos decir masculino y femenino en el sexo, sino que somos hombres y mujeres, porque son una constitución biológica. Y en el género sí podemos visualizar lo que es masculino y femenino. Esto para hacer una distinción de manera mental y empezar a distinguir qué corresponde. Entonces es importante también hacer estos ejercicios. ¿Alguien más?